Escúchame muy bien, cuando una persona siente que te tiene segura, tu presencia deja de tener peso. Pero cuando retiras tu atención de la forma correcta, tu ausencia empieza a hablar más fuerte que cualquier mensaje que pudieras enviar. Y eso, justamente eso, es lo que este video te va a enseñar. Porque no se trata de ignorar, ni de manipular, ni de hacer juegos baratos. Se trata de reclamar tu energía, de retirar tu atención del lugar donde se estaba desperdiciando, y de permitir que el otro, por primera vez, sienta el vacío que tú estabas llenando sin que te lo reconocieran. Carl Jung decía que todo cambio profundo comienza cuando la energía vuelve a su dueño. Y hoy vas a aprender exactamente cómo hacerlo, cómo retirarte sin desaparecer, cómo alejar tu atención sin romper el vínculo y cómo hacer que esa persona perciba, casi sin entender por qué, que tu ausencia pesa, porque tu presencia valía más de lo que él o ella imaginaba. Si estás lista, si estás listo, este video será un antes y un después. Quédate hasta final sin falta para eso. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Hay algo que nadie te explica cuando hablas de relaciones, pero que en consultorio se ve una y otra vez. Cuando tú das demasiado, cuando tú concentras tu atención, tu intención y tu energía en una sola persona, esa persona deja de verte. No porque sea mala, no porque no sienta nada por ti, sino porque la mente humana funciona así. Se acostumbra a lo que está siempre ahí. Y cuando algo está siempre ahí, deja de percibir su valor. Si estás aquí, es porque en alguna parte de ti sabes que diste más de lo que recibiste. Sabes que entregaste atención, presencia, disponibilidad, comprensión, apoyo emocional, paciencia. Y aún así, la otra persona simplemente dejó de responder como antes. Tú sentías que estabas sumando, pero en realidad te estabas restando. Porque mientras tú estabas dándolo todo, la otra persona estaba recibiéndolo todo sin tener que mover un solo dedo. Es duro escucharlo, pero es una de las verdades más fuertes de la psicología humana. Cuando uno da demasiado, el otro deja de invertir. Y la inversión no es solo tiempo o mensajes, es energía, es percepción, es el sentido interno de valor. ¿Te ha pasado que te esfuerzas más, te entregas más, cuidas más, estás más pendiente, y mientras más haces, menos sientes que recibes? No estás imaginando nada. Eso es real. Eso es lo que sucede cuando tú te conviertes en la fuente inagotable de atención. El otro ya no siente curiosidad, ya no siente búsqueda, ya no siente interés, porque todo eso muere cuando no hay misterio, cuando no hay movimiento, cuando no hay espacio. Y aquí es donde quiero que observes algo importante. No estás sufriendo porque él o ella se esté alejando. Estás sufriendo porque tu energía sigue aferrada a la misma dirección, incluso cuando el vínculo cambió hace tiempo. Te voy a dar un ejemplo muy realista. Imagina que alguien empieza a recibir mensajes diarios de cariño, validación y apoyo emocional, muy constantes. Al principio lo agradece. Al segundo mes ya se acostumbra. Al tercer mes empieza a responder cada vez menos. Al cuarto siente que ese flujo constante ya no le provoca emoción, sino saturación. Y cuando tú percibes esa distancia, te desesperas y das más. Y cuando das más, esa persona siente menos. ¿Te suena familiar? Esto no significa que tú estés mal. Significa que creciste creyendo que amar es dar, y que entre más das, más te van a querer. Pero Jung decía algo muy profundo. Lo que das sin medida termina siendo tratado sin conciencia. Porque para que haya equilibrio, ambos deben invertir, ambos deben moverse, ambos deben sostener el vínculo. Y cuando tú te adelantas, te desbordas, te obsesionas, te pierdes.
El otro se relaja, se acomoda, se recuesta emocionalmente. ¿Por qué? Porque su inconsciente asume: esto no lo voy a perder. Siempre está ahí. Siempre vuelve. Siempre da más. Y cuando alguien siente que no puede perderte, también deja de esforzarse en mantenerte. Aquí empieza el problema real. Tú no solo te entregas, sino que empiezas a luchar internamente por mantener algo que ya no está equilibrado. Y el otro no lo siente, porque tú estás sosteniendo ambos lados de la relación con tu energía emocional. Y si te soy completamente honesto, porque esa es la única forma en la que este video va a servirte, tú no estás luchando por esa persona. Estás luchando por la sensación de valor que sientes solo cuando esa persona te responde. Y por eso entregas, y entregas, y entregas. Pero no te das cuenta de que cada acto de entrega impulsiva también te va quitando dignidad interior. Quiero que observes esta imagen emocional. Una persona que da sin parar no es vista como alguien valioso. Es vista como alguien disponible. Y la disponibilidad absoluta, en la psicología humana, se convierte en normalidad. Y la normalidad se vuelve invisible. Por eso estás aquí. Porque en el fondo sabes que te volviste invisible para alguien que antes te veía con brillo. Y no porque dejaste de ser valioso, sino porque tu atención incondicional borró el espacio para que el otro pudiera extrañarte, buscarte, percibirte o incluso imaginarte. La pregunta ahora no es por qué te está tratando así. La pregunta real es: ¿por qué entregaste tanto, tan rápido, tan impulsivamente, tan sin medida, sin notar que estabas drenando tu propio poder emocional? La respuesta no es simple, pero tampoco es tan complicada como crees. Lo hiciste porque así aprendiste a sostener los vínculos. Porque en tu historia emocional, en tus heridas pasadas, quedó grabada la idea de que, si no doy todo, me dejan. Y por eso te excediste. Pero ahora estás aquí, escuchando esto, porque tu alma ya no quiere sostener relaciones desde la desesperación, sino desde la conciencia. Este es el punto exacto en el que necesitas aprender a retirar tu atención, no para castigar, no para manipular, sino para volver a ser visto, volver a recuperar tu centro, volver a equilibrar lo que se desbalanceó y volver a conectar con tu propio valor. Porque cuando tú cambias la forma en que entregas, cambias la forma en que te perciben. Y ese es apenas el inicio. Hay un momento en este tipo de dinámicas que muy pocas personas entienden y que casi nadie te explica. Cuando tú sigues entregando atención, el otro no tiene espacio para percibir tu ausencia. No porque no te valore, no porque no tenga sentimientos, sino porque su cerebro no tiene un contraste emocional para medir lo que significa tenerte y lo que significaría perderte. Hasta ahora, tú estabas sosteniendo el vínculo con tanta fuerza que el otro no tenía que mover nada dentro de sí. Tú estabas siendo la fuente de energía, la iniciativa, la presencia, la validación, la disponibilidad emocional. Y él o ella solo tenía que estar, solo recibir, solo dejar que tú mantuvieras la corriente del vínculo. Pero aquí viene la parte más importante. El ser humano no percibe valor por lo que está siempre presente, sino por lo que es posible que se pierda. Y tú estabas tan presente emocionalmente que anulaste la posibilidad de que el otro te sintiera como alguien que importa. Porque para sentir que alguien importa, el cerebro necesita activarse en modo evaluación. ¿Dónde está? ¿Por qué no respondió? ¿Qué estará pensando? Y si, ese y sí, es el que despierta deseo, interés, atracción, curiosidad, búsqueda y conexión. Y ese y sí hace meses que no sonaba en su mente, precisamente porque tú estabas sosteniendo todo. Cuando tú empiezas a retirar tu atención de manera consciente, no impulsiva, ocurre algo fascinante a nivel psicológico. El cerebro del otro empieza a notar la brecha. No una brecha de ausencia total, no una brecha dramática, no una brecha de ya no existo, sino una brecha energética.
Ya no estás dándole tanta presencia, tanta entrega emocional, tanta disponibilidad automática. Y esa brecha activa un fenómeno muy estudiado en psicología y comportamiento humano: la percepción invertida. La percepción invertida explica por qué, cuando algo deja de estar completamente al alcance, el cerebro lo empieza a valorar más. No es magia, no es manipulación, no es estrategia oscura. Es neurobiología pura. Es como la mente evalúa el entorno emocional. Cuando tú estabas entregando todo, el otro no necesitaba hacer absolutamente nada. Pero cuando tu energía empieza a asentarse en ti, cuando tu atención empieza a regresar a tu mundo interno, cuando dejas de reaccionar a cada estímulo, a cada señal, a cada microvalidación, su mente recibe un mensaje silencioso pero contundente. Algo cambió. Y ese mensaje lo activa. No desde el miedo, no desde la ansiedad, sino desde la reevaluación. Ese es el momento en que el otro empieza a mirar tu presencia con un lente distinto. Empieza a percibir detalles que antes ignoraba. Empieza a notar tu distancia emocional como algo significativo. Empieza a preguntarse por qué ya no estás tan disponible. Empieza a sentir pequeñas punzadas internas de inquietud. Empieza a preguntarse si lo perdió sin darse cuenta. Y ese es el punto exacto en el que tu poder emocional vuelve a moverse a tu favor. Porque aquí pasa algo crucial. Cuando tú te retirabas emocionalmente antes, lo hacías desde el dolor. Y eso se notaba. Tu retirada era un grito silencioso de «Mírame, hazme caso, por favor vuelve». Y la otra persona lo sentía como dependencia, no como equilibrio. Pero esta vez es distinto. Esta vez lo haces desde la conciencia, no desde la carencia. Y eso cambia absolutamente todo. Tu energía ya no dice «me duele que te alejes», sino «estoy ocupándome de mí, estoy respirando, estoy en mi vida, estoy dejando de sostener lo que yo sola sostenía, estoy aprendiendo a no poner el 100% donde solo recibo 20%». Y cuando tu energía cambia, la mente de la otra persona cambia también. Lo que antes daba por hecho, ahora se vuelve incierto. Lo que antes ignoraba, ahora lo percibe. Lo que antes no valoraba, ahora lo compara. Lo que antes consideraba asegurado, ahora empieza a sentirlo como algo que puede desaparecer. Y ahí aparece la pregunta clave que determina si esa persona todavía tiene algo emocional contigo o no. ¿Por qué ya no está como antes? Esa pregunta es un terremoto interno. No lo va a admitir, no te lo va a decir, no lo va a mostrar claramente, pero lo va a sentir. Y mientras tú sigues respirando, reconstruyéndote, reorientando tu energía, soltando la urgencia y volviendo a tu vida, su psicología empieza a ordenarse sola. Empieza a recordar tus gestos, tus palabras, tu presencia, tu valor, tu esencia. No porque tú hagas algo, sino porque dejaste de hacer lo que te estaba restando. Quiero que entiendas esto con profundidad. Tu retirada consciente activa en la otra persona el mismo proceso psicológico que tú estuviste viviendo todo este tiempo, pero invertido. Tú te preguntabas por qué respondía menos. Ahora él o ella se preguntará por qué tú ya no estás encima. Tú tratabas de reconstruir lo que se estaba cayendo. Ahora esa persona siente que algo se está moviendo sin que pueda controlarlo. Tú sentías que estabas perdiendo algo. Ahora él o ella empieza a sentir exactamente lo mismo. Y aquí no se trata de venganza. No se trata de hacerlo sufrir. No se trata de darle una lección. Se trata de equilibrio emocional puro. Tú dejaste de sostener los dos lados del puente. Y ahora, si el vínculo es real, si queda algo ahí, si su inconsciente todavía se siente conectado a ti, ese puente empezará a reconstruirse desde el otro lado. Porque la mente humana funciona así. Valora lo que puede perder, no lo que está asegurado. Y cuando tú retiras tus manos de ese vínculo, con calma, con conciencia, con dignidad, la pregunta interna del otro cambia de «la tengo» a
¿La estoy perdiendo? Y esa pregunta, créeme, es el inicio de todo lo que estás buscando. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Lo primero que tienes que entender aquí, y quiero que lo escuches muy bien, es que la atracción no es una emoción, es una dinámica energética. No tiene que ver con cuánto te gusta a alguien, ni con cuánto lo deseas, ni con cuánto lo das todo, sino con la manera en que se distribuye el valor emocional entre dos personas. Y cuando tú orbitas alrededor de alguien, es decir, cuando tu vida se mueve en función de su atención, su conducta, sus mensajes, sus silencios, sus señales y sus migajas, lo que realmente estás haciendo es entregar tu energía como si esa persona fuera el centro de gravedad de tu mundo. No lo haces a propósito. No lo haces para humillarte. No lo haces porque seas débil. Lo haces porque sientes algo real. Y esa emoción te empuja a poner más presencia de la que te corresponde. Pero aquí viene la parte que destruye a la mayoría de personas. Cuando haces eso, la atracción se invierte en tu contra, porque la mente humana siempre interpreta así. Si tú orbitas alrededor de mí, significa que yo soy el centro. Si yo soy el centro, tú eres el periférico. Si tú eres el periférico, eres reemplazable. Si eres reemplazable, tu valor baja. Sé que duele escucharlo, pero tienes que escucharlo para salir de este ciclo. No es falta de amor, no es falta de interés, es cómo funciona la psiquis humana. La posición desde la cual tú te relacionas define cómo el otro te percibe. Cuando tú orbitas alrededor de alguien, esa persona siente, aunque no lo analice conscientemente, que tú no eres el premio, sino el buscador. Que tú no eres el centro del vínculo, sino el sostén. Que tú no eres la opción natural, sino la opción que siempre está disponible. Y esa energía, aunque no lo digas con palabras, se siente. Se siente en tu tono, en tu iniciativa, en tus preguntas, en tu forma de interpretar cada mensaje como un código secreto, en cómo te afecta cada silencio, en cómo esperas, en cómo te aferras, en cómo justificas, en cómo perdonas lo que ni siquiera deberías permitir. El otro no lo analiza, pero lo huele, lo percibe, lo registra. Es el olfato emocional del ser humano. Cuando alguien vibra desde la necesidad, se siente. Y cuando alguien vibra desde la autosuficiencia, también se siente. Ahora, escucha lo realmente poderoso. Cuando tú dejas de orbitar, la energía del vínculo cambia por completo. Pero no porque trates de hacerte el importante. No porque te vuelvas frío o fría artificialmente. No porque empieces a aplicar trucos tontos de redes sociales, sino porque realmente mueves tu atención hacia ti. Y ahí ocurre la inversión energética que Jung tanto explicaba desde el inconsciente. Cuando tú retiras tu foco del otro y lo llevas de vuelta a tu mundo interno, tu valor subjetivo en la mente de esa persona se eleva. ¿Por qué? Porque ya no giras a su alrededor, porque ya no estás disponible sin costo, porque ya no estás entregando atención como si fuera agua, porque ya no respondes desde la ansiedad, sino desde la conciencia. Y tu ausencia de órbita activa en el otro algo muy profundo, una sensación de pérdida potencial. El otro empieza a preguntarse, ¿por qué ya no está pendiente? ¿Por qué su energía ya no cae sobre mí automáticamente? ¿Por qué ya no veo esa necesidad que antes me daba tanto poder? ¿Qué está pasando en su vida? Y entonces sucede el punto de quiebre psicológico. Cuando tu energía deja de orbitar alrededor del otro,
Él o ella comienza, por primera vez, a orbitar alrededor de ti. No siempre lo notas inmediatamente. No siempre lo expresa verbalmente. No siempre lo admite. Pero internamente, el proceso ya empezó. Porque la atracción, la de verdad, la que nace desde el inconsciente, no se despierta por la insistencia, sino por el contraste. Cuando tú te alejas emocionalmente, no desde el orgullo, sino desde la conciencia, el otro percibe tu cambio como algo que tiene que reevaluar. Tu valor deja de ser garantizado y se convierte en posible pérdida. Y ese es el lugar exacto donde se activa el deseo. Pero aquí está la parte que quiero que entiendas a nivel profundo. La inversión energética no se da porque tú quieras recuperarlo. La inversión energética se da porque tú recuperas tu centro, tu identidad, tu vida, tu energía, tu proyecto interno. Y cuando eso pasa, la vibración cambia, tu tono cambia, tu mirada cambia, tu ritmo cambia, tu atención cambia, tu disponibilidad cambia, tu postura emocional cambia, tu vibra cambia. Y cuando cambia tu vibra, cambia la percepción del otro. Esto no es metafísico, no es esoterismo barato, es psicología profunda. La energía que tú emites es la forma en que tu inconsciente comunica tu verdadero valor. Cuando estabas orbitando, tu mensaje era: mi vida gira en torno a ti. Mi bienestar depende de ti. Mi emoción central eres tú. Mi prioridad eres tú, aunque tú no me priorices. Pero ahora tu mensaje empieza a cambiar silenciosamente. Tengo un mundo propio. Tengo una vida interna. Tengo proyectos que no giran alrededor de ti. Tengo amor para dar, pero también límites. Puedo elegirte, pero no necesito perseguirte. Esa es la energía que aumenta tu valor emocional. Esa es la energía que invierte la dinámica. Esa es la energía que hace que el otro vuelva a mirar. Esa es la energía que reconstruye el atractivo real. Y no lo haces para recuperarlo. Lo haces para recuperarte. Cuando tú dejas de orbitar alrededor de alguien, el universo emocional se reestructura. El otro ya no tiene tu energía asegurada. El otro ya no tiene tu presencia garantizada. El otro ya no siente que te puede perder más adelante, sino ahora. Y ese ahora es lo que cambia todo. Ese es el punto donde la atracción deja de ser un esfuerzo unilateral y empieza, poco a poco, a volverse recíproca. No porque tú lo provoques, sino porque dejaste de sostener un vínculo que necesitaba equilibrio para renacer. Quiero que entiendas algo que la mayoría nunca se atreve a mirar de frente. Tu ausencia emocional tiene más impacto que cualquier palabra, explicación o intento de hacer que el otro entienda lo que te está doliendo. Y digo ausencia emocional, no bloqueo, no frialdad fingida, no castigo disfrazado de silencio. Hablo de esa ausencia que nace cuando, por primera vez en mucho tiempo, tu energía deja de estar disponible como si fuera un recurso infinito. La gente cree que la ausencia que duele es la física, pero no. Lo que realmente sacude al inconsciente es cuando alguien, que siempre estuvo emocionalmente accesible, de pronto ya no lo está. Cuando la otra persona siente que ya no puede tocar tu estado emocional tan fácilmente como antes. Cuando se da cuenta de que su mensaje ya no garantiza tu alegría, ni su distancia garantiza tu angustia. Ahí, exactamente ahí, es donde nace el impacto del que te voy a hablar. Porque lo más fuerte no es que ya no escribas. Lo más fuerte es que ya no vibras igual. Tu energía ya no cae sobre esa persona. Tu atención ya no se activa automáticamente. Tu mente ya no gira en torno a su comportamiento. Tu estado emocional ya no depende de lo que haga o deje de hacer. Y créeme, aunque él o ella no lo diga, lo siente. Jung explicaba que el inconsciente reacciona más a los cambios sutiles que a los grandes gestos. No reacciona cuando tú explotas, lloras, reclamas o suplicas. Reacciona cuando tu energía cambia.
cuando el patrón deja de repetirse, cuando lo que antes sostenías, dejas de sostenerlo. Piensa en esto por un segundo. Cuando alguien está acostumbrado a tu disponibilidad emocional, incluso si no te lo agradece, incluso si no lo valora, su psique lo registra como garantizado. Pero cuando esa disponibilidad desaparece, sin drama, sin pelea, sin discursos, sin explicaciones, el sistema interno del otro se sacude, porque la ausencia emocional tiene un mensaje silencioso muy claro. Lo que antes era tuyo, ya no lo es. Y ahí comienza el verdadero efecto Jung. Primero aparece la confusión. Esa persona empieza a preguntarse por qué ya no te siente igual. Empieza a notar que antes tenía acceso directo a tu emoción, y ahora no. Empieza a percibir que tú ya no reaccionas a sus estímulos, ni positivos ni negativos. Tu estado interior dejó de ser manipulable por su conducta. Y cuando el inconsciente del otro pierde ese poder, inmediatamente se activa una alarma instintiva. ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no siento su energía? ¿Por qué ya no tengo el efecto que antes tenía sobre su mundo interno? Te lo digo con toda claridad. La ausencia emocional genera más impacto que cualquier estrategia de hacerte extrañar, porque no es un acto, es un cambio real. Y el inconsciente se siente atraído, asustado y descolocado por los cambios reales. Después de la confusión, viene el reajuste. La otra persona empieza a observarte de una forma distinta. Empieza a buscar señales que antes no necesitaba buscar. Empieza a analizarte más de lo que tú jamás analizaste esa situación. Y empieza a sentir una inquietud que antes estaba dormida. La posibilidad de perder algo que nunca valoró lo suficiente. Y no hablo de perderte físicamente. Hablo de perder tu mundo interno, eso que antes él o ella daba por sentado. Tus ganas, tu apertura, tu entrega, tu disponibilidad emocional inmediata, tu atención pura, tu energía puesta sobre el vínculo, tu presencia emocional como refugio. Cuando ya no eres accesible emocionalmente, el otro no siente que te alejaste. Siente que perdió acceso a un lugar que lo alimentaba, aunque no lo reconociera. Y aquí viene algo aún más fuerte. Esa pérdida no se racionaliza, se siente en el cuerpo, en el pecho, en la inquietud, en el insomnio emocional, en el impulso de revisar tu perfil, en las ganas repentinas de saber de ti, en el deseo inexplicable de volver a conectar, porque el inconsciente, cuando se encuentra con una ausencia inesperada, no puede quedarse quieto. Lo que antes era seguro ya no lo es. Lo que antes estaba disponible ahora está en otro lugar. Lo que antes respondía ahora no reacciona. Lo que antes perseguía ahora está en su propio eje. Y eso, aunque no lo quieras creer, es atractivo. No atractivo desde el ego, sino desde el instinto. Desde la sensación ancestral de que algo valioso se está perdiendo. Pero escucha, esto solo funciona cuando la ausencia es real. Cuando ya no estás emocionalmente disponible porque tu energía regresó a casa, no porque quieres manipular. El inconsciente reconoce la autenticidad. Esa persona siente cuando cambias desde el dolor y siente cuando cambias desde el despertar. Y cuando cambias desde el despertar, algo en el fondo de su ser entiende que ya no tiene control sobre ti. Y eso es precisamente lo que despierta su interés, su curiosidad y, en muchos casos, su miedo a perderte. Tu ausencia emocional, cuando es auténtica, no aleja, reordena, reorganiza el vínculo desde cero, invierte la dinámica sin gritos, sin reclamos y sin estrategias vacías. Porque cuando ya no estás disponible emocionalmente, el otro descubre, por primera vez, que tú eras la fuente. Y perder el acceso a una fuente siempre duele. Hay algo que ocurre cuando una persona que siempre puso su energía en manos del otro, finalmente empieza a recuperarla. El campo psicológico cambia. Y ese cambio no necesita palabras, ni indirectas, ni estrategias.
Se siente de una manera tan profunda que, aunque él o ella no entienda qué está pasando, su cuerpo, su mente y su inconsciente empiezan a reaccionar. Porque cuando tú te reordenas internamente, el vínculo entero se reordena contigo. No se trata de que te extrañe como extrañas un objeto que ya no está. Se trata de que pierde acceso a la versión de ti que lo sostenía todo. Y cuando un ser humano pierde acceso a una fuente emocional que le daba estabilidad, admiración, validación, energía o presencia, algo dentro de él se activa. Una especie de llamado interno que lo empuja a buscar lo que antes ignoraba. Por eso digo que el retorno es inevitable, pero no inevitable por magia, ni por un hechizo energético, ni porque tú quieres que ocurra. Es inevitable porque el inconsciente humano funciona así. Se mueve hacia donde siente pérdida real. La clave está en una frase que muy pocas personas se atreven a encarnar. No me fui de tu vida. Me fui de la versión donde yo era la que sostenía todo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando alguien se acostumbra a que tú seas el que calma, responde, vigila, acompaña, valida, sostiene, impulsa y mantiene viva la conexión, esa persona vive en un estado psicológico donde no necesita acercarse. Pero cuando te retiras emocionalmente, sin drama, sin amenazas, sin discursos, sin demostrar nada, el otro enfrenta por primera vez un vacío que no esperaba. Ese vacío no lo empuja a buscar cariño ni explicaciones. Lo empuja a buscar control interno, porque siente que perdió la referencia emocional que tú representabas. Y cuando él siente que perdió algo que lo regulaba, aunque nunca te lo haya dicho, su psique empieza un proceso automático de retorno. Es un retorno que no es lógico, no es consciente, no es planeado. Es un retorno que nace del desbalance interno que tu ausencia emocional generó. Tu nueva posición cambia la química del vínculo. Antes tú estabas emocionalmente más arriba, sosteniendo, intentando, interpretando, manteniendo viva la expectativa del vínculo. Ahora tu energía se replegó, no hacia atrás, sino hacia adentro. Y ese movimiento genera un tipo de magnetismo que Jung explicaba muy bien. Cuando tú ya no proyectas hacia afuera, el afuera empieza a buscar la proyección que perdió. Porque la ausencia emocional no solo retira tu energía, también corta la proyección que la otra persona tenía sobre ti. Y ese corte crea una especie de eco en el inconsciente del otro. Un eco que dice, ¿qué pasó con esa persona que siempre me sentía? ¿Por qué ya no vibro en ella como antes? ¿En qué momento dejó de depender de mi reacción? Y ese eco es inquietante, es incómodo. Es suficiente para hacer que él empiece a acercarse sin darse cuenta. Tal vez no vuelve con palabras de amor inmediatamente. Tal vez no vuelve con confesiones profundas. Tal vez no vuelve diciendo, te extraño, pero vuelve en actitudes, vuelve en curiosidad, vuelve en conductas pequeñas que revelan que su inconsciente está tratando de recuperar aquello que sintió perder. Un mensaje casual, una reacción que antes no tenía, un comentario que parece insignificante pero viene cargado de intención, una presencia más constante, una pregunta que demuestra que está observando más de lo normal. El retorno no siempre se ve como tú esperabas, pero se siente. Y aparece exactamente en el punto en el que tú ya no estás actuando desde el miedo a perderlo. Porque el verdadero retorno ocurre cuando tú ya no tienes necesidad de que vuelva. Ese es el misterio psicológico que nadie te explica. Cuando tú estabas desesperada, él no se movía. Cuando tú estabas ansiosa, él seguía cómodo. Cuando tú estabas disponible emocionalmente al 100%, él permanecía indiferente. Pero cuando tu energía deja de apuntar hacia él y vuelve a ti, el inconsciente del otro interpreta ese cambio como una pérdida real, no simbólica.
y lo que se percibe como pérdida real siempre empuja al ser humano a buscar recuperación. Pero aquí está lo más interesante. Él no vuelve porque tú lo atraes. Vuelve porque tu antigua dinámica desapareció. Vuelve porque ya no puedes sentirte como antes. Vuelve porque algo dejó de estar disponible. Vuelve porque su inconsciente quiere recuperar el acceso emocional que ya no tiene. Y ese tipo de retorno tiene más fuerza que cualquier estrategia de atracción, porque no se basa en manipular conductas. Se basa en cambiar tu posición emocional interna. Aquí quiero que lo entiendas muy claro. No es tu ausencia física, es tu ausencia emocional. No es la distancia, es el desapego. No es el silencio, es la energía replegada. No es dejar de buscarlo, es dejar de necesitarlo para sentirte completa. Cuando tú te conviertes en tu propio centro, él deja de ser el centro inconsciente sobre el que giraba tu vida emocional. Y ese cambio, para él, no pasa desapercibido. El inconsciente del otro activa una señal primaria, la sensación de que está perdiendo algo valioso que antes estaba siempre ahí. Ese es el retorno inevitable, no porque tú lo provoques, sino porque tú cambiaste. Conclusión. Y si llegaste hasta aquí, quiero que entiendas algo que casi nadie te dice, pero que podría cambiar tu vida emocional para siempre. Tú no recuperas tu poder cuando el otro vuelve. Tú recuperas tu poder cuando ya no necesitas que vuelva. Ese es el punto que transforma todo. Ese es el punto donde tu energía deja de suplicar y empieza a atraer. Ese es el punto donde tu presencia empieza a pesar más que tu ausencia. Porque cuando tú eras predecible, disponible, accesible emocionalmente en exceso, él no tenía que moverse, no tenía que esforzarse, no tenía que valorarte. La mente humana funciona así. Lo que está garantizado se vuelve invisible. Pero el día en que tú dejas de ser garantía, te conviertes en impacto. El día en que tú dejas de estar ahí sin cuestionarlo, te conviertes en referencia. El día en que tú dejas de sostener lo que solo tú estabas sosteniendo, la energía completa de la relación cambia de eje. Y no, este video no se trata de manipular. Se trata de despertar, de verte, de volver a tu centro, de recuperar tus piezas internas para que el amor no dependa del miedo a perder. Cuando tú te eliges de verdad, no desde el orgullo, sino desde la dignidad, el otro empieza a verte desde otro nivel. No porque tú hiciste algo especial, sino porque dejaste de hacer lo que te apagaba. Dejaste de regalar presencia a quien no la estaba valorando. Dejaste de mendigar lo que debía ser mutuo. Dejaste de sostener un vínculo que estaba descansando completamente sobre tu energía. Ese cambio, ese giro interno que solo tú puedes dar, es lo que en el inconsciente de la otra persona activa algo muy profundo. Podría perder lo que creí que nunca se iría. Y allí aparece el respeto. Y allí aparece la curiosidad. Y allí aparece el retorno. No el retorno forzado, sino el retorno que nace del reconocimiento. Pero quiero que te lleves esto. El verdadero milagro no es que regrese. Es que tú ya no eres la persona que tenía miedo de que no volviera. Porque cuando tú te transformas, la relación completa se transforma contigo. Y si él vuelve, vuelve diferente. Y si no vuelve, tú sigues creciendo. No hay pérdida posible cuando ya no estás perdiéndote a ti. La energía más fuerte no es la que persigue, es la que inspira, no es la que controla, es la que se expande, no es la que ruega, es la que se honra. Y hoy tú comenzaste ese camino. Declaración de poder para comentar. Cuando yo vuelvo a mí, mi valor se vuelve imposible de ignorar.
Escríbela abajo para sellar tu proceso interno. Tu energía está cambiando. Y créeme, se va a notar. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.